Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero comentarles algo. La clase pasada hicimos algo a mi criterio, muy interesante, que es revisar un poco la parte filosófica, la parte epistemológica, la parte de teoría del conocimiento, de nociología. ¿De qué? ¿Aló? De la antigüedad. ¿Sí? Revisar un poco cuáles son los criterios de posibilidad o imposibilidad de adquirir ¿qué? Un conocimiento. Miren que es esa visión filosófica de poder adquirir o no poder adquirir conocimiento, en definitiva, es la que decide cómo se hace lo que nosotros denominamos ¿qué? Ciencia. Es decir, dependiendo de cómo en promedio la comunidad académica, los filósofos, historiadores, en fin, los académicos, definan su posibilidad de conocimiento, de esa misma manera se desarrolla el ¿qué? El conocimiento. ¿Estamos? Eso es vital, eso marca tanto que, pues yo sé que va a saltar al futuro, pero ya volveré, y es tanto que en la media nosotros sabemos que se forma una corriente de pensamiento muy fuerte, que es lo que denominan los expertos la escolástica. La escolástica es una forma de generar ¿qué? Conocimiento, es alterna. Podrán decir que está mal, podrán decir que está bien, pero en general es la forma en la que se construye el conocimiento en esa ¿qué? En esa temporada, en esa época. ¿Me hago entender? Y los problemas que se tratan de resolver son un poco distintos a los problemas que intentamos resolver, tanto en física en la actualidad como física o ciencia en la antigüedad. ¿Se va a entender? Entonces, yo creo que tengan claro que el discurso histórico que he montado hasta el momento, e incluida esa clase del discurso epistemológico, es completamente ¿qué? Complementaria e importante, ¿sí? Me van a echar en saco roto esa carreta que me eché ese día, que si bien no es que yo sea el más genio, pues me tomé un poco la tarea de revisar algunos detalles para construir una idea. ¿Sí me entienden? Es construir la idea. No soy el experto ni soy el gran genio de teorías epistemológicas positivistas y relativistas y posmodernas, no sé qué, pero es tratar de armar un ¿qué? Un criterio de pensamiento. Uno nunca sabe quién de este curso, quién de este salón se vuelva loco, se vaya y empieza a estudiar, no estudie física de partículas, no estudie relatividad general, no estudie cosmología, sino diga, ¿sabe qué? Lo mío es, ¿qué? La epistemología, la filosofía de la ciencia. ¿Y qué hay que hacer? Tener algunos criterios básicos para poder abordar eso. Y también hablé de un tema muy importante que es el famoso empirismo. ¿Hablé del empirismo? Sí, incluso creo que leí algún documento, una cita breve de un libro muy famoso que se llama Newton el empirismo, de José Granés, y ahí estuvimos revisando algunos detalles pequeños. Les digo la verdad, estos días he estado revisando y leyendo el librito. No, eso es una cosa impresionante. Yo creo que cuando lleguemos a esas esferas tendremos que revisar en detalle algunas ideas que bota el libro. ¿Sí estamos? Porque es interesante la versión del empirismo y la versión de Newton, que es la que a ustedes les gusta. Bueno, la que a ustedes más o menos les gusta, porque en 1600 acá han pasado muchas cosas. ¿En dónde? En la ciencia. Pues, lamentablemente en este curso no, y espero que en el curso que sigue sí, no sé qué pase allá, hablen de Kant, y hablen de Manolete Kant, y digan, miren, lo que pasa es que está la crítica de la razón práctica, está la crítica de la razón pura, y miren cómo este man estructura la versión de conocimiento y de ciencia que nos interesa. De pronto allá, y espero que así sea, hablen por ejemplo de Augusto Comte, y entonces digan, miren cómo la ciencia se convierte en la herramienta poderosa del siglo XVIII y del siglo XIX, y viene el positivismo científico y arma un modelo del mundo impresionante para que después en el siglo XX la gente lo empiece a desarmar, ¿no? Claro que hay una cosa, la física que nosotros practicamos, la ciencia que practicamos aquí, hoy, ahora, 2019, en este recinto, es repositivista. ¿Aló? Es repositivista. En general es muy positivista. ¿Qué? Es muy positivista. ¿Por qué? Porque casi todo, hasta donde ustedes van, vírgenes e inocentes, es clásico. Casi todo es ¿qué? Clásico. Y todo lo clásico en general es ¿qué? Positivista. ¿Me entienden? Entonces es importante revisar eso. Muy bien. Ok. Hablando de situaciones, entonces en nuestro relato histórico, vamos. Antigüedad, Aristóteles, pasando por filósofos de la naturaleza,
Yendo a Platón, aquí ya hablé de Platón, ¿no? Pero hablé de Platón desde el punto de vista de la epistemología y del mundo de las ¿qué? De las ideas, el idealismo, el racionalismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, le digo estamos de acuerdo, pero este tipo no estaba en esa sesión tan impresionante. Ahora bien, históricamente hemos pasado por, bueno, yo hablé de Eratóstenes, ¿cierto? ¿Hablé de Eratóstenes? Sí, ¿cierto? Yo hablé de Eratóstenes y hablamos del perímetro de la Tierra, medimos el perímetro de la Tierra, todo el rollo, ¿no? Entonces, luego venimos, eso ya estamos hablando del 214 antes de Cristo. Por ahí hay unos matemáticos interesantes, está... por ahí hay un fulano muy interesante y de hecho tiene que ver con esta clase de Ptolomeo y es Apolonio de Pérgamo. ¿Quién es este guache que hizo Apolonio? Apolonio de Pérgamo. Dice Apolonio de Pérgamo. Quieto, vi que el matemático tiene cara de... por Dios. Apolonio de Pérgamo, no, pero este matemático sí tiene una pinta de saberlo todo. Apolonio de Pérgamo, matemático. Uy, ¿cómo así que no? Señorita, Apolonio de Pérgamo. Bueno, nosotros ya hablamos, voy a Apolonio ahorita y voy a ir más adelante. Si ustedes revisan, estuvimos mirando la Biblioteca de Alejandría en un proceso histórico, ¿cierto? Guiados por el libro de Jean-Pierre Luminet. Y hablamos de la Biblioteca de Alejandría desde un punto de vista más formal, más riguroso, por ahí yo les envié el libro. Y entonces hemos armado ese discurso. Quiero complementar con Apolonio un poquito, porque nos va a llevar a las ideas de órbita. Las ideas de órbita son ¿qué? Son vitales. Apolonio de Pérgamo es un matemático geómetra griego que planteó la existencia o modeló la existencia o hizo cálculos sobre la existencia de unas figuras que se llaman las secciones cónicas. Las secciones cónicas. Secciones cónicas, asesor de tildes, cónicas. Aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por fin le pila tiene a una, muy bien, cónicas. Entonces, las secciones cónicas. ¿Cuáles son las secciones cónicas? Entonces, muy bien, la elipse, ¿la qué? La parábola, asesor de tildes. Hasta ahí se acabó la asesoría. Hipérbola, asesores. Parábola. ¿Dónde? Listo. Elipse, parábola, hipérbola. Digamos que el círculo. ¿Y qué más? Y pues ya se acabaron, ¿sí o no? ¿Por qué se llaman secciones cónicas? Exactamente, es el resultado de hacer los cortes en un cono. Ustedes han visto una película que se llama El Ágora, ¿sí o no? Si ustedes vieron esa película de Ágora, que Ágora gira en torno a Hipatia de Alejandría, entonces ustedes no sé si dieron cuenta que Hipatia tiene un modelito en madera de las diferentes secciones cónicas. Recuerden que esas secciones cónicas aparecen a partir de cortes de planos. Entonces si ustedes por ejemplo cortan con un plano aquí, entonces va a aparecer una figura como esta. Bueno, hagan una figura como esa. Eso sería un ¿qué? Un círculo, ¿sí estamos? Entonces eso sería un círculo. Ahora bien, ¿qué otra figura aparece por ahí? Otro corte. Hagámonos este corte así como en diagonal, ¿sí o no? Y este corte en diagonal, ¿qué efecto genera? Una elipse. Bueno, hagan un acto de fe, una elipse. Listo, miren la igualita en eje plano. No sé cuál es el vector normal, pero eso es un plano. Ahora bien, esta es una elipse. ¿Qué más hay? La parábola. ¿Cómo genero la parábola? Que corte solo este pedacito, ¿no? Una cosa como así. Hagan un acto de fe. Voy a intentar hacer un corte así como muy salvaje. Entonces esta sería. Bueno, aunque eso no está tan chévere, ¿cierto? Está más feo que creo. Voy a intentar hacer esto. Como para que digan que sí corto o algo así. Y entonces por acá se genera una figura como esta.
sería una especie de parábola. ¿Estamos de acuerdo? Así, cortando el ladito. Ya me sé cara ahí. Se dibujó en 3D impresionante. Y ahora me queda solo la que, la hipérbola, pero para construir la hipérbola necesito el cono acá. Y será que extiendo este plano y por allá corta otra parte de qué? Del cono. Entonces queda una enfrentada respecto a la otra y a eso es lo que los expertos llamarían una ¿qué? Hipérbola. ¿Listo? Tiene que haber algo interesante. Hay algo muy interesante. Hay algo supremamente interesante. Y es como, hablando de Ptolomeo, hablando de Claudio Ptolomeo, ustedes saben que las ideas aristotélicas previas dicen que la Tierra se encuentra en el centro y los demás objetos giran alrededor de la Tierra en órbitas ¿qué? Circulares. ¿Estamos de acuerdo? Recordándoles que el círculo es visto como una figura sagrada y perfecta. Y obviamente, cuando la gente encuentra que en el cono uno puede construir en las secciones cónicas una figura como el círculo, que es la figura perfecta, pues estas figuras o las secciones cónicas empiezan a tomar completamente ¿qué? Fuerza. ¿Sí estamos? O sea, un valor matemático importante. Pero aquí hay algo interesante. ¿Cuáles son las soluciones al problema de los dos cuerpos? Espere que se puso pesado esto. ¿Cuáles son las soluciones al problema de los dos cuerpos cuando un cuerpo está, digamos, podemos asumir un cuerpo en reposo y un cuerpo más pequeño que se ve influenciado por el campo gravitacional de este cuerpo en reposo, que de pronto es más masivo, ¿cierto? Y entonces le dicen a uno, si usted tiene un cuerpo en reposo de masa m grande y tiene un cuerpo en movimiento de masa m pequeña, ¿sí? Determine las órbitas posibles del objeto de masa m pequeña alrededor del objeto de masa m grande. ¿Qué solución tiene el problema? ¿Qué? Las secciones cónicas. Y básicamente todo termina dependiendo de un valor constante que los físicos llaman excentricidad, que está asociado al carácter de la geometría. ¿Cuánto es la excentricidad del círculo? Creo que es 1, razón por la cual el radio es siempre fijo. ¿Sí estamos? O sea, 1, es una relación constante. Y dependiendo de la excentricidad, entonces aparecerán órbitas elípticas y órbitas ¿qué? Parabólicas, e incluso órbitas ¿qué? Hiperbólicas. ¿Listo? Entonces miren que hay algo interesante. Ellos no saben, a priori los griegos no saben que dentro de estas figuras está la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que estamos tratando de resolver? ¿Cuáles son las órbitas que describen los famosos objetos que llamamos errantes? O sea, los famosos ¿qué? Planetas, ¿cierto? Y entonces miren que acá hay algo interesante. Dentro de las secciones cónicas están las respuestas a las preguntas. Pero ellos no ¿qué? No saben. Y de hecho, pero eso nos pasa porque es un modelo, porque en la mente lo hemos establecido así. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno está estudiando física, llega un momento, tal vez no han llegado a ese momento, pero llegará ese momento en que ustedes pues vienen rayando Newton para aquí, Newton para allá, Newton. Díganme en todo lo que han rayado en Newton, ¿qué les ha parecido que esté mal? Que no les hayan contado. O sea, uno raya a Newton y díganme que han encontrado terrible o mal en Newton que no les hayan contado. El sistema de referencias, cuando se cambia el sistema de referencia, ¿Qué pasa? pues creo que las ecuaciones de Newton no funcionan. No funcionan. Sí, listo. Ese es un problema intrínseco. Y eso es desde el punto de vista matemático. ¿Sí sabían esa historia? Que las leyes de Newton no funcionan cuando uno le dé la gana, sino que funcionan dependiendo de quién diablos mire. Uy, ¿cómo así? Es decir, si hay un observador, estoy con ellos, por favor. Entonces, si hay un observador que está en reposo o se mueve con velocidad constante, todo bien. Como el pibe, las leyes de Newton, todo bien. Pero, si hay un observador, como por ejemplo este observador, un tipo montado en un, digamos que allá están pasando los carros, ¿no? Y yo aquí me monté un sistema, y así como esos sistemas que montan en esas vainas de sex shop que lo castigan a uno. Está atrapado, ¿sí o no? Y que no dando vueltas y lo va castigando con látigo. No, es decir, ese cosito, uno dando vueltas, ese sistema, digamos que si gira con velocidad angular constante, ese no es un sistema
sistema de referencia inercial. Ese es un sistema de referencia que no inercial. Entonces, el man que esté montado en eso y que vaya viendo cómo pasan los carros, ese sistema no puede usar las leyes de Newton como las conocemos. Aló, no funciona. ¡Quietos con sus transformaciones bárbaras! Ahí las leyes de Newton no funcionan. Toca hacer una cosa. Toca asumir. Toca asumir. Sí, hay unas transformaciones, mamá, yo estoy de acuerdo, pero no funcionan las leyes de Newton. Toca asumir. ¿Qué toca asumir? No. Uno puede usar las leyes de Newton ahí. ¿Quién dijo que no? Hay que asumir una cosa que se llama la existencia de las fuerzas ficti. Hay fuerzas ficti. Oye, profe, ¿cómo son las fuerzas ficti? Pues las fuerzas ficti son fuerzas ficti que no existen, pero que yo asumo que existen y garantizan el comportamiento del sistema a través de las leyes de ¿quién? De Newton. Parece tonto, pero lo es. Un ejemplo de una fuerza ficti. Aquí a este man que lo quiero presionar psicológicamente hoy. Fuerza ficti. Centrífuga. ¿Cómo así? Las fuerzas centrífugas no existen. ¿Sí o no que cuando uno compra la lavadora son unos rabones? Dicen a uno, esta lavadora es una centrifugadora mortal. Pero este man dice que la fuerza centrífuga es una fuerza que ficti. O sea que la fuerza centrífuga no que no existe. Pero sí. Uy, espere. Es que no sería más fácil entender el concepto si se cambia el término de fuerza ficticia, que es lo que dice José, por fuerza no inercial. Entonces ahí ya es más fácil como desprenderse de la idea de cómo así, si yo veo que esta fuerza pues influye en el experimento, como así que no existe. Entonces pues más bien se utiliza el término de fuerza no inercial para entender que esa fuerza está asociada a un sistema que no es inercial, pero pues sí existe. O sea, pero ¿usted cree que la fuerza centrífuga sí existe? Sí. Ok. Allá mi epistemólogo de cabecera. No estoy preguntando por el tiempo, estoy preguntando por una fuerza ficti. ¿Una fuerza como la fuerza centrífuga existe? Pues es que esa fuerza que aparece en el movimiento del sistema, o sea, no existe porque los datos son una fuerza de interacción con la fuerza que habla entre Este profesor está dañado preguntando cosas muy bárbaras porque este tipo nos presionó con las fuerzas ficti. ¿Sí o no? ¿La fuerza centrífuga existe o no existe? Voy a hacer un botatún. ¿La fuerza centrífuga existe o no existe? ¡Existe! Uy, mi hermano, lo veo solo. No es de lío. La fuerza centrífuga NPI. O sea, no poseo información. Y aquí alza la mano, tal. Los matemáticos allá como estos manes se están fritando. No sé de qué diablos están hablando. No sé de qué contexto. No, pero es bacano, es bacano. Tengan presente que es muy bacano porque es otro cuento. Y la fuerza centrífuga es una fuerza ficti que no existe. Y los demás no saben, no responden. La fuerza centrífuga es una fuerza ficti. ¿En qué sentido? En que no existe y que lamentablemente tiene un comportamiento que es relativo al observador, pero cuando las cosas son relativas al observador pues tienen cierta problemática. Uno busca que las leyes de la física en general sean de manera que generales, es decir, que sean universales y que traten de abarcar casi todos los casos posibles y que no tengan muchas condiciones restrictivas. Pero las pseudofuerzas son una restrictiva grande. Entonces, ¿para qué se utiliza la fuerza centrífuga? Cuando uno la usa y uno dice sí, canciona. para compensar como las fuerzas del sistema y poder aplicar. Es interesante preguntarse eso. Miren, la fuerza centrífuga se utiliza en un momento como este. Hay un movimiento circular. Usted está en el centro con una cuerda haciendo mover el objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted sabe que usted está haciendo una fuerza que siempre va hacia dónde? Hacia el centro. ¿Cómo se llama esa fuerza? Centrípeta, ¿sí o no? Pero como el movimiento es con velocidad constante, ¿sí? Entonces el man que está montado en la esfera que está girando
El man siente que está en un sistema de referencia que inercial. Y entonces el man, alguien le dice, huevón, hay alguien que le está haciendo una fuerza a usted hacia allá, que se llama centrípeta. Y usted dice, joder, eso es mentira, porque yo siento que estoy en equilibrio. ¿Me hago entender? Entonces usted dice, cónchale, pero si eso es cierto, ¿qué debería estar pasando para que yo esté en qué? En equilibrio como estoy. Entonces usted dice, pues fácil, si alguien me está jalando hacia allá y no me voy hacia allá, es porque seguramente hay alguien que me está jalando hacia dónde, hacia allá. Y si yo sumo las dos fuerzas, el sistema está completamente ¿en qué? En equilibrio. Y entonces la fuerza centrífuga es una fuerza que compensa a la fuerza centrípeta, de tal suerte que cuando las dos suman, se anulan y usted está en un sistema de referencia inercial. ¿Me hago entender o no? Uy, es un truquillo muy bárbaro. Otra pseudofuerza, matemáticos. Uno va, y eso ustedes lo han vivido. ¿Feliz Transmilenio? ¿Han gozado el Transmilenio? Sí, qué alegría. Entonces uno va a montar un Transmilenio y el Transmilenio va a lo maldita sea, o sea, 60 por hora. Y el Transmilenio, por alguna razón, motivo o circunstancia, se encuentra un guache que estaba tratando de colarse, a mí vio eso. Y entonces el man, para no matarlo, frena. ¿Sí o no? ¡Frena! Usted, por alguna razón física, usted siente que se va hacia dónde? Hacia adelante. El sistema de referencia bus es un sistema de referencia no inercial, porque ese sistema ni tiene velocidad constante ni está en reposo. El sistema, como está frenando, es un sistema acelerado. Luego, las leyes de Newton ahí, ¿qué? Yuca, no funcionan. Entonces, para que funcionen, digo que hay una ¿qué? Una fuerza ficti. Y es esa fuerza que me jala hacia dónde? Hacia adelante. Uy, esperen, no me hablen de inercia, solo les dejo ese comentario. ¿Me entienden o no? Se llama pseudofuerzas o fuerzas ficti. Así que hay que suponer cosas. Pero en general, y volviendo a la pregunta clave, y además de ese detalle, las leyes de Newton, ¿cómo funcionan? En sus cursos, ¿no? Ustedes, yo no sé si lo han hecho, toman un fluido, toman un diferencial de M de masa con un ρ de B, crean un volumen de control y empiezan a echar unas cuentas ahí, y casi siempre esas cuentas obedecen a las leyes de ¿qué? De Newton. De hecho, no es arbitrario que aparezca una cosa que se llaman fluidos newtonianos. Se hablan de fluidos newtonianos y como viscosidad y hacen unas capas, bueno, un poco de cosas. Entonces miren que de alguna manera, y yo no sé por qué iba para allá, ya ni mal, pero con las leyes de Newton y con las leyes de la mecánica clásica uno puede dar cuenta de estos ¿qué? De estas órbitas, porque yo estaba hablando de las ¿qué? De las órbitas, ¿se lo ven o no? Entonces el problema de los dos cuerpos se resuelve usando las leyes de Newton aplicadas ¿a qué? A la gravitación newtoniana. Recuerden que ahora Einstein apareció y modificó un poco los términos, no voy a entrar en detalles, pero con gravitación de este estilo, fuerza de gravedad igual a ¿qué? A menos G, M sobre R cuadrado, y para que suene inert en la dirección del unitario con vector. Con esa ecuación usted resuelve ¿qué? Este problema. Puede usar energía cinética o puede ser las leyes de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Y usted determina las diferentes trayectorias. Pero volviendo a los griegos, ellos no ¿qué? Ellos no saben. Y a priori, suponen que la solución perfecta y exacta es ¿cuál? Esta. O sea, la ponen ¿con qué? Con la mano. Y aquí iba yo con las leyes de Newton. Que si alguien no le dice a usted que las leyes de Newton están equivocadas, es posible que usted a priori, utilice las ¿qué? Las leyes de Newton para resolver casi cualquier ¿qué? Circunstancia. Hasta que de pronto alguien le dice a usted, espere, guache, que es que lo que pasa es que sus leyes tienen ciertas ¿qué? Restrictivas, pero como ellos asumen esto como verdadero, lo aplican. Y como nosotros a veces, no siempre, asumimos como verdadero algo, lo que lo usamos. Y sería pues hasta que demuestren lo contrario, ¿sí? Entonces, miren que aquí está la solución a la pregunta, pero ellos se quedan con esto. Apolonio es importante, porque hace este aporte y construye las ecuaciones que definen estos sistemas. Entonces, miren que aquí hay algo bien interesante y es Ptolomeo, que es heredero de las ideas de Aristóteles, retoma estas ideas y construye nuestro modelo del sistema ¿qué? Tolemaico, ¿cierto? El sistema tolemaico. ¿Cuántos años funciona el sistema tolemaico? ¿Cómo cuántos? 1300. Como 1300 años.
el sistema tolemaico funciona. ¿Sabe qué es lo brutal del sistema tolemaico? Que funciona ¿qué? ¿Funciona qué? Bien. El modelo funciona bien. Lo que pasa es que Ptolomeo tiene una mala fortuna. Ptolomeo tiene la mala fortuna. Es como todo. Puede ser que en este momento las ecuaciones de Einstein funcionen muy lindo y todo el mundo diga que son casi perfectamente exactas. Y es posible que las ecuaciones de Ptolomeo a priori hayan tenido la misma ¿qué? Precisión. Lamentablemente el mayor enemigo de Ptolomeo es el tiempo. Y no estoy hablando ni de 2 días, ni de 3 semanas, ni de 1 año, ni de 15 años, ni de 100 años. Estoy hablando de que, por lo menos, 1 milenio. ¿Aló? Y en 1 milenio, las ecuaciones de Ptolomeo, en 1 milenio, sucumben al factor del tiempo. Y resulta que las ecuaciones con el tiempo sí empiezan a tener ciertas fallas. Y entonces resulta que el modelo de Ptolomeo predice que la posición del objeto es esta, ¡tan! Y uno va y mira y la posición del objeto no es que, no es esa, es que esta. De pronto se están ¿qué? Quedando los objetos. Obviamente eso tiene solución. ¿Qué hay que hacer? ¿Buscar a Copérnico o qué? ¿Qué hay que hacer? Hay que montar otro epiciclo. Todos se acuerdan que es el epiciclo, ¿no? Es un círculo sobre el que están los objetos. ¿Y cómo se llama la órbita? La deferente. Esa, esa latitud. Entonces está la deferente y está el epiciclo. Y sobre el epiciclo monto otro ¿qué? Otro epiciclo. Hay algo chévere. Eso da cuenta del efecto. Pero hay un problema. Cuando se desfasa, ¿qué hago? Monto otro epiciclo. Entonces resulta que el sistema de Ptolomeo llega a un punto en donde el sistema colapsa y toca montar muchos ¿qué? Epiciclo. Y epiciclo contra epiciclo contra epiciclo. Pues obviamente llega un momento donde la gente en la Edad Media dice, esto no es ¿qué? No es pragmático, mis amigos. Y uno busca en la ciencia, particularmente en la física, que las leyes que describen los fenómenos sean relativamente light, es decir, no tan complicadas, pero que den cuenta de bastantes fenómenos para decir que describen el fenómeno. Y en el epiciclo, el primer nivel, es decir, ¿de qué año es Ptolomeo? Ya que hicieron la tarea y todos vienen leídos de Ptolomeo. Año de Ptolomeo. ¡Chan! Se ve hecho un genio. ¡Chan! ¿Ah? ¿Cuándo? Siglo segundo después de Cristo. ¿Qué año tiene? Que aquí vi cara de ¿qué? Yo tengo 75 después de Cristo. Año 75. ¿Hasta qué año? No, tengo hasta 160. 75 al 160, uy, ese man vivió. ¿Cuánto? Wikipedia, ¿cuánto? ¿Y nació en el 60 y tanto? ¿Siglo segundo? Siglo segundo, ¿no? Sí. Es que ustedes saben cómo es eso. 0, 1, tal. ¿Sí o no? Listo. Entonces miren que hay algo interesante y es el hombre cuando plantea su modelo, la cosa canciona bastante que bien. Recuerden que, ¿cuál es nuestro objetivo? Y acá mi amiga que quiero presionarla psicológicamente, me encanta. No, acá la amiga. Y es, allá atrás, ella sabe quién es. ¿Por qué diablos nosotros queremos utilizar, conocer el comportamiento de los planetas? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo así que no sé? No me responda eso porque me vuelvo loco y me ofendo. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué diablos estamos interesados en esas cosas? Más allá de la diversión. Tenemos que estar haciendo eso por algo y si no sabe qué, ¡chácata! ¿Y qué? Vámonos. ¿Por qué diablos la gente está interesada en eso, profesor? No me deje morir, profesor, que usted sí se ve inspirado. No sé, me imagino que aparte de conocer el movimiento, es como, pues me creería que conociendo sistemas referentes a la Tierra y al tratar de aplicar hasta allá se trataría de descubrir cómo funciona el universo. ¿Cómo funciona? Bueno, esa puede ser la aspiración de unos pocos, de los pocos que más o menos se ponen a mirar, pero yo no estoy hablando de los pocos, yo estoy hablando de los que, de los muchos. ¿Qué quieren los muchos con el
con el sistema. Nuestro visitante preferido. ¿Ah? Oiga, nuestro objetivo principal es el tarot. Nuestro objetivo principal es la astrología. Quieto. Obviamente sí es parte importante, porque es que el mundo no se rige solo a partir de matemáticas. O me van a negar que esta mañana no leyeron Piscis. Y de hecho, cuando leamos las ideas de nuestro amigo Dante, ¿sí o no? Dante nos va a escupir a la cara y nos va a decir, pues muy físicos. Pero ¿saben qué? La astrología manda. ¿Qué, profesor? Sí, qué blasfemia. La astrología ¿qué? Manda, porque hay muchas cosas de astrología que tenemos ¿dónde? Aquí, en astronomía, en astrofísica. ¿Me entienden o no? Así no quiere decir que es que hay eso es pseudociencia, qué barbarie. No nos escapamos a eso. Pero no. Vuelvo. Oiga, en serio, yo hablo tanta carreta que ya ni se acuerdan qué dije. Ay, no. Qué depresión. La razón por la cual queremos saber cómo se mueven los planetas es porque queremos cultivar. Claro, pues para ver comportamientos cíclicos de la naturaleza, como son las sequías, ¿cierto? Como las inundaciones, cuándo podemos cultivar, el solsticio de invierno, el solsticio, tal, para saber cómo las estaciones nos convienen o no nos convienen. ¿Estamos de acuerdo? Eso es vital. Por eso yo hablaba por allá de Stonehenge. Y luego yo hablé del infiernito, ¿cierto? No de los diablitos, que me acuerdo. Yo vi un video donde salió que hablaban de los diablitos y un grupo de vallenato. El infierno. Entonces, en la época de Ptolomeo eso funciona ¿qué? Perfecto, amigos, un relojito, perfecto. ¿Qué pasa? Que a medida que van pasando los años, eso va fallando, pero los griegos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque pensarían ustedes que los griegos siempre están presentes en el juego. ¿Hasta qué época más o menos la cultura griega tiene una gran relevancia en la historia y luego ya empieza ¿a qué? A diluirse en este mundo de culturas? Ojo, no estoy hablando de los griegos como influencia filosófica y libros, estoy hablando como cultura, es decir, como gente, como pueblo. No, más adelante, incluso porque está Eratóstenes, están los romanos. Es que ¿saben cuál es el problema de los griegos? ¿Cuál es el mayor problema de los griegos? Los romanos. Los romanos son el mayor problema de los griegos. ¿Por qué? Porque los romanos se expanden. ¿Ustedes han visto desde dónde hasta dónde va el Imperio Romano? Va desde la península ibérica hasta Anatolia o Asia Menor. ¿Dónde es eso? Hasta Turquía. ¿Les parece poquito? Y prácticamente tienen toda España, la Francia, o sea Francia, ¿cierto? La parte norte de Italia, toda la bota itálica y toda la península griega, ¿cómo se llama? Báltico. Macedonia. Balcanes. Península balcánica. Bueno, ahí están ¿qué? Los griegos. Y como los romanos llegan y hacen esto, ¿qué hacen? Borran, vienen por acá y se van por todo el norte de África y ¿qué? Borran, se toman Egipto, borran, obviamente mantienen, pero borran. ¿Sí me van a entender? Es decir, de hecho ustedes saben que los romanos no tienen dioses muy propios. ¿Qué hacen los romanos con los dioses? Se clonan los dioses griegos y les ponen algunos otros ¿qué? Nombrecitos, como para tomar alguna cierta cultura. Miren que hay algo interesante en los romanos. Los romanos son como medio veletas. Entonces los romanos dicen, ¡ay, qué maravilla! Los griegos tienen dioses y nosotros queremos ¿qué? Dioses. Luego se pone de moda el cristianismo y entonces los romanos dicen, ¡ay, estos dioses ya no me suenan estos dioses! Quiero ¿qué? Este Dios. Y entonces, de ser, digamos, ¿cómo se dice eso? No, de ser ¿cómo se dice? Politeístas, se van a monoteístas. Bueno, es como la moda. Pero entonces el problema de los griegos, ¿saben quién es? Los romanos, la expansión romana. Porque el romano solo le interesa una cosa, ¿qué?
el poder, el control del territorio, dinero y bueno, en general mantener el imperio. ¿Me van a mantener? Entonces los griegos empiezan a perder fuerza como pueblo. Y si hay ideas griegas, están filtradas por el imperio ¿qué? Romano. Entonces ya surgen como una idea romana, porque al fin y al cabo termina siendo una, ¿cómo se diría? Como una parcela del imperio romano. ¿Me van a entender? Entonces yo pensaría que la fuerza de las ideas griegas se pierde por allá en el momento, que ya hemos hablado, momento cumbre, que es la quema de la biblioteca de Alejandría y la caída del ¿qué? Del faro. Obviamente, tengan presente que esos son los finales del imperio ¿qué? Romano, ¿cierto? La caída del imperio romano, epistemólogo, dígame más o menos que usted se acuerda del 453, 55 después de Cristo. Entonces por ahí llegan las influencias de ¿qué? De los griegos. Después de eso, ¿quiénes son los que toman la batuta? Los árabes. Los árabes. ¿Qué año? Es que hay años y hay años. ¿Qué año? ¿En qué año sale Mahoma corriendo creo que va de la Meca a Medina? ¿Se acuerdan de las ciudades sagradas? La Meca y Medina. ¿En qué año más o menos sale Mahoma corriendo? 636. Del orden del 620 al 630, el hombre sale ¿qué? Corriendo. Y en esas temporadas la religión islámica toma mucho ¿qué? Mucho poder, mucha fuerza. Entonces recuerden que los que toman la batuta son los árabes. ¿Sí estamos? Y hay algo interesante. Los árabes son los que conservan las ideas griegas. ¿Los romanos qué? No. ¿Los romanos? No. Hay un problema. Hay dos formas de ver la vida. Pragmática, o sea, ¿pragmático qué es? Naces, creces, te reproduces y qué? Y mueres. Y aportas al imperio o al sistema algo. ¿Sí? ¿Ustedes cuando han visto que alguien diga que los romanos eran perfectos matemáticos y grandes geómetras y grandes creadores de la física? No, porque sabe que a estos manes no les importa que ese conocimiento, a esos manes les importa el siguiente conocimiento, un conocimiento jurídico. ¿Ustedes han visto que la gente que estudia Derecho, si estudia Derecho qué? Derecho romano, ¿sí o no? La gente que estudia Arquitectura, ¿qué estudia? ¿Arquitectura qué? Romana. Porque esos manes no están interesados en estas ciencias, sino en cosas pragmáticas. ¿La arquitectura es pragmática? ¿Sí o no? Claro, vamos a construir, montemos la plomada, hagámonos unos cálculos, pero específicamente pensados para construir ¿qué? Estructuras o caminos. ¿Usted sí sabía que los romanos tenían unos caminos tan groseros que los caminos comunicaban fácilmente, digamos, a París con Roma? Caminos hechos a mano. Bueno, no sé si usted no se asombra, yo me asombro. Ese camino es largo. Es un camino bastante largo. Y había caminos directos entre lo que es Roma e incluso pasando hasta poder llegar más o menos a Egipto. O sea, había conexiones de caminos, bueno, además de vías marítimas. ¿Me hago entender? Entonces los tipos para construir sí son ¿qué? Unas máquinas. Claro que el problema de los romanos son esas construcciones. De hecho, el mayor problema de los romanos son los caminos. ¿Qué pasa con los caminos romanos? Llevan infecciones, llevan enfermedades. Claro, porque usted comercia con gente y la gente está en la inmunda, tiene la peste bubónica, la peste negra, cualquier enfermedad brava, y usted tranza con ellos, y usted sigue en su camino y saluda a Pepito. Hola Pepito, toma tu peste. Carlos, toma tu qué? Tu peste. Carlos va, no sé, va a Tesalia. Tesalia es una región de Roma. Y entonces en Tesalia saluda a los amigos y toma tu peste. Cuando menos piensan, todo el imperio está aquí apestado. Entonces miren qué curioso es unas cosas por qué, por otras. Bueno, el imperio romano es interesante, pero bueno, yo no sé por qué resulta ya matando. Bueno, porque los griegos ya pierden ¿qué? Hegemonía. ¿Quiénes son los que exaltan la labor de Claudio Ptolomeo? ¿Los romanos? ¿Los griegos? ¿Quiénes? Los árabes. Los árabes son los que sí encuentran en el libro de Claudio Ptolomeo
una cosa que es majestuosa. ¿Cómo se llama el libro? El Almagesto. ¿Por qué se llama el Almagesto? ¿Porque es el qué? Tiene una palabra ¿Qué quiere decir más o menos? El más qué, el más grande, el más magnánimo, el más glorioso. El Almagesto. Es un sistema. Desde ahí, desde ese momento, desde Ptolomeo y de ahí en adelante, los científicos de alta estirpe, o sea, los grandes científicos, quieren construir un libro que se llame así: El sistema del mundo. Miras, todos los científicos quieren construir un libro que se llame El sistema del qué, del mundo. El primer sistema del mundo grande lo hizo ¿quién? Claudio Ptolomeo. ¿Qué otro libro tiene el sistema del mundo que ustedes se acuerden? ¿Ah? El magnánimo, glorioso, único y sin igual Dios de dioses, deidad de deidades, ¿quién? Sí, Isaac Newton. Newton hace son 3 libros, ¿no? Tomo 1, tomo 2 y tomo ¿qué? 3. Tomo 1, axiomas y postulados ahí y geometría brava. No entendimos nada. Solo eso es para matemáticos. A ver qué sale allá. Tomo 2, apliquemos los axiomas, postulados y leyes que salieron y toma tu fuerza centrípeta. Allá, pero ese man prueba que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio, pero con geometría. ¿Cero qué? Cero cálculo, cero aritmética. Yo, como soy un guache, en mecánica probé que la aceleración centrípeta era velocidad al cuadrado sobre el radio, pero usé más argumentos aritméticos y de cálculo diferencial que geométricos. ¿Sí estamos? Pero se puede mostrar con cálculos estrictamente geométricos, así lo hace Newton. Y Newton tiene un tercer libro. El tercer libro se llama El sistema del mundo. Galileo construye un libro y construye ecuaciones y libros que hablan del famoso ¿qué? ¿Sistema del qué? Sistema del mundo. Y después hay otros físicos y otros matemáticos que sacan el sistema del mundo. Puedo estar equivocado, creo que Laplace o Lagrange, uno de los dos, saca un libro que se llama ¿qué? El sistema del mundo. ¿Cuál es el objetivo? Es un objetivo 100% positivista. Esto es epistemología. Así, 100% positivista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el objetivo de los manes es, con ecuaciones y con leyes, describir el comportamiento de ¿qué? De todo el universo, de todo el ¿qué? Mundo. Y mire desde dónde viene, ¿desde quién? Desde el primer sistema del mundo que lo plantea Claudio Ptolomeo, el Almagesto. Amigos, ¿cómo lo ven? De ese libros que ustedes quieren hablarme, de esos libros que ustedes estudiaron, ¿qué leyeron? Ahora los escucho porque, uy, ¿qué man va a hablar? ¿Qué? Almagesto. Ya sabemos que es el más grande, el más majestuoso, porque los árabes lo revisaron, lo trabajaron y lo interpretaron y lo entendieron. Alguien me dijo que quería que habláramos de los árabes, ¿cierto? Que, uy, profe, que toca meterle más duro a los árabes. Bueno, estoy en esa labor investigando y leyendo y por ahí me encontré unas vainas muy chéveres que podemos revisar que nunca antes había revisado. ¿Sobre qué? Sobre los árabes. Al-Batani y no sé quién, y unos tipos Avicena, ahí no nos salió una gente chévere. Pero entonces, listo, Almagesto. ¿Quién quiere hablar? Voluntariamente. Que algo le haya impactado, de lo poco que leyó, de las 3 hojitas que revisó, del primer renglón, de... ¿Cuántos tomos es que tiene? 13 qué? 13 tomos. Yo pensé que era más. Yo sentí que me había hecho que eran como 50 tomos. Son 13 tomos. Listo, ¿qué? Ya hablamos de algo importante. El libro viene, ¿por qué? Por tomos. Tiene por lo menos 13 tomos. El libro de Newton tiene 3 tomos, así que estamos mirando de una vez en magnitud. ¿Ustedes han visto el libro de Newton? ¿Grande o pequeño? Grande. Cada tomo es una bestia. Bueno, excepto el tercero. El tercero es que cortico y sustancioso. Listo, ¿qué más hay? Mi hermano, a ver, cuéntenos que lo veo inspirado. Entonces empecemos con su merced para que me motive. Lo veo que leyó. Pues, bueno, o sea, lo primero que hace es colocar todo lo de, o sea, crea su modelo geométrico, comienza a mirar. Él se basa en observaciones básicamente astronómicas, pero más que astronómicas podría decir que hasta astrológicas. Comienza a hacer como también hacerlo del mundo. Creo que en los primeros libros está sobre cómo coloca las latitudes y longitudes con respecto a una esfera.
quieto, quieto que lo voy a detener, quieto, y ya me sigue contando. Miren que ese tipo desarrolla una cosa que usamos en variable compleja, allá donde no aprendimos mucho, pero aprendimos mucho, yo no sé. Había una esfera que se llamaba una esfera estereopeica, ¿cierto? Que eran las proyecciones del plano complejo, ¿se acuerdan? Ese man, eso lo hace Ptolomeo. Ptolomeo crea esas ideas, porque miren que es interesante. Ustedes se acuerdan que cuando estaba en el colegio, por allá en sexto, salía el profesor de sociales, le decía, papito, vamos a estudiar el planisferio. Estaba el planisferio y estaba el globo ¿qué? El globo terráqueo. Entonces, ¿cómo uno proyecta cosas de un plano en una ¿qué? En una esfera. De hecho, Claudio Ptolomeo es el papito de una cosa que se llama ¿qué? ¿Sí o qué? Ah, sí, un poco, pero sí, esa es otra versión. Pero hay una cosa muy bonita que se llama ¿qué? Geografía. Oiga, ¿la geografía es importante o solo física o qué? Una pregunta, ¿Ptolomeo da alguna intuición de lo que es el infinito? Pues tú dices que hace la proyección estereográfica, ¿no? Por aquello de la proyección horizontal. El punto del polo sur o del polo norte, dependiendo de donde se coloque el plano, se proyecta al infinito. No sé si lo haga, podría decir, no sabría decirte. Por lo menos a priori sé que hace las proyecciones de diferentes puntos en el plano, que es la parte de la proyección. Pero no sé si el hombre se quede cuestionándose que el punto que está en el polo, que sabemos que si lo proyectamos nunca va a poder tocar el plano, porque no es tangente a la esfera, ¿no? ¿Sí entienden lo que estamos hablando? ¿Más o menos? Bueno, voy a pintar un poquito y el matemático ahí me corrige. Este no sirvió para nada. ¿Este sirvió? No. Maldita sea. ¿Este sirvió? Sí. Ahí se va. Entonces, lo que hace uno es poner un plano aquí debajo, hagan un acto de fe, esto es un plano, profesores, y empezar a hacer proyecciones de puntos, digamos, bueno, a poner este punto, y entonces a partir de líneas tangentes, tangentes es maldición, esa es una secante, de tangentes, hagan un acto de fe, esta es una tangente, entonces proyectar puntos en un qué, en un plano, y poder construir de una esfera un qué, un plano. Este sería el famoso mapa mundi, el famoso qué, plano. Entonces él lo que me pregunta es, no sé, miro y digo, ni idea, y es, ¿qué pasa si este punto lo quiero proyectar? O sea, ahora recuerdo que la tangente de ese punto es ¿cuánto? Pues una línea por acá, horizontal, que nunca va a tocar el qué, el plano. Entonces me dice, profe, ¿será que Ptolomeo en algún momento, como hace esa parte de la geografía, se pregunta por eso? Entonces yo le digo, no sé, mi hermano, no sé hasta qué punto él de pronto vaya a ese punto o no. No se podría decir que no, porque el sistema del mundo de Ptolomeo era más de las esferas que era profesor Aristóteles, entonces más de la, olvidé el nombre de la esfera, ya me estaba Letter y... Ya entiendo. Es que, no, estoy de acuerdo. ¿No sería el límite para él? No, está bien, está bien. Me encanta tu respuesta, es muy buena. Sí, yo estoy de acuerdo con vos y no. ¿Qué pasa? Que es que el concepto que él me pregunta de infinito es muy matemático, es muy concepto de matemática. Y el infinito que tú estás pensando es un infinito del espacio real, es decir, del universo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, el universo de ellos consta de unas esferas que creo que ya hemos comentado un poco, y entonces están las esferas de las estrellas fijas y tal. Entonces, pues de alguna manera coinciden que hasta allá va el universo, no se sabe qué hay más allá, eso es correcto. Pero el infinito que me pregunta es un infinito completamente de características matemáticas, que está asociado a líneas tangentes, digamos, alrededor de esta esfera. ¿Se va a entender? Es una cosa completamente distinta, pero está bien. Son dos infinitos distintos. Es bonito eso, ¿no? Un infinito es la matemática y un infinito como infinito desde la física en el universo. Sí, es distinto, es distinto. Entonces, no sé, toca revisar con qué, con detalle matemático, no hay problema. Son 13 tomos. Ahí tocaría ir a echarse una revisadita. No es fácil tampoco, porque pues yo diría que yo he leído fragmentos, pedacitos, feliz Wikipedia, cosas así, ¿sí me entienden o no? Pero que yo me haya sentado juicioso, tomo por tomo, a mirar qué hizo ese man, pues no. ¿Sí estamos? Así que tienen que tener que cuidado. ¿Estamos? Entonces, pues espero haberte dado una idea de que podríamos intentar hacer.
Pero entonces, insisto, hay algo interesante. El hombre es el primero que desarrolla ¿qué? La geografía. La geografía o cartografía. Eso es una maravilla. Primero, yo no sé cómo se hace eso, pero ese es un trabajo interesante y que tiene bastantes argumentos matemáticos para construirse. Eso no se hace trivialmente. ¿Sí estamos? Entonces, hay que darle gracias a Ptolomeo que se tomó la tarea de desarrollar ese arte, ese proceso matemático, científico, porque es científico, ¿cierto? Está fundamentado en reglas matemáticas y físicas, y entonces construye estos modelos de mapas. Bueno, muy bien, no los veo emocionados. Siga, papá. Bueno, después de desarrollar toda la geografía, son como los primeros 6 software. ¿Sí? ¿Cómo se resume eso? Light. Después comienza ya a tomar todo lo de las estrellas, movimientos, intentar predecir lo que pasa en la Tierra con respecto a eso. Como en el tomo 8, 9 comienza a intentar predecir solsticios, intentar predecir equinoccios. Ahora pues nada de eso lamentablemente sirve, pero pues en su momento son bastante fiables, son pues los mejores. Décimo está el capítulo 10, creo que es el libro 10, creo que ya es cuando termina todo lo de solsticios y eso, y comienza con algo de Venus, Plutón, Los planetas, sí, todos los errantes. sí, ya con Plutón, Plutón, Júpiter. Sí, Plutón está muy lejos, Sí, no, sí, Plutón ni existe. Júpiter. Y comienza a mirar ya como datos acerca de esos otros planetas, comienza a estudiar los que son como el resto de capítulos, más o menos algo así. Ven que aquí hay algo interesante y lo discutimos ahorita, pero quiero retomarlo porque si no después se me va. Hablamos algo de la astrología. Tengan presente que la astronomía y la astrología en ese momento no tienen diferencia. Porque uno podría decir, no, pero es que la astronomía es ciencia y la astrología es pseudociencia. Pero resulta que en ese momento la astrología y la astronomía son casi básicamente ¿qué? Lo mismo, ¿sí? De hecho, eso es tan fuerte que casi que la diferencia o la ruptura entre esas dos, digamos, esas dos formas de pensamiento se da hasta entrado el siglo XVII. Y estamos hablando de que Ptolomeo es como el siglo II y exagerando siglo III después de ¿qué? De Cristo, ¿me entienden? Y estamos diciendo que el tarot, el horóscopo, ese tipo de cosas, la astrología empieza a perder fuerza y se desliga de la ciencia por allá en el siglo XVI, siglo XVII. De hecho hay algo interesante. Yo me acuerdo que una vez, eso no lo había grabado y quiero grabarlo, me encanta grabarlo y que quede ahí evidencia de eso, y es, una vez yo fui a una conferencia, eso ya lo comenté por allá en tiempos pasados. Yo fui a una conferencia en el planetario de estos genios que hacen conferencias allá sobre historia de la ciencia, sobre Galileo, sobre Kepler, sobre no sé quién, y un tipo estaba hablando de la ciencia y estaba diciendo que era increíble que en la actualidad, después de tanto conocimiento científico como el que tenemos nosotros, y que es impresionante la física y la astrofísica, es increíble que aún la gente siga creyendo en el Piscis, en Virgo, en Walter Mercado. ¿Sí me entienden o no? El hombre decía que eso era increíble y le daba mucha madera. Y entonces yo decía, pero a este man, ¿qué le pasa? ¿Qué desconocimiento tan grosero de cómo evoluciona la ciencia y cómo es de maravillosa la astrología? ¿Qué? Claro, ¿qué pasa? Si bien la astrología es un cuerpo de conocimiento que de alguna manera no ha mostrado, digamos, desde el rigor de la ciencia ser predictivo, ¿estamos? Sí tiene un cuerpo de conocimiento interesante que está asociado a la astronomía, que es conocer el comportamiento de ¿qué? De los planetas, de cómo se movieron, de cuándo se movieron. Nadie está hablando de la influencia, pero hay algo interesante y es, gracias a la astrología, Johannes Kepler comió papeta. ¿Qué? Kepler leía ¿qué? La mano. Kepler te veía y te decía, ven mi hermano, te hago la carta astral. Y uno por eso, qué terrible Kepler, ¿cierto? No. Lo que pasa es que el problema de la mamá de Kepler es que la mamá de Kepler sí sabía de qué, de astrología. Y le dijo al niño, venga papito, le enseño. ¿Para qué? Pues para que sobreviva. Entonces el man le hacía la carta astral a los reyes, a los príncipes, y todo el mundo contento. Te vaticino,
muchos éxitos este año. ¡Chan! ¿Sí? Y gracias a eso, Kepler sobrevivió y los hermanos también. Porque el papá de Kepler es una maravilla. Uy, ese man es tremendo campeón. El papá de Kepler es soldado. Entonces el papá de Kepler va a guerras y vuelve. Y cuando se va, pues pelea. Cuando vuelve, le hace un niño a la señora. Se va y vuelve. Y cuando vuelve, le hace otro niño a la señora. Y cuando uno menos piensa, la familia de Kepler tiene 10 niños. Y Kepler es el mayor. Entonces uno tiene 20 años, 22 años, un Kepler, un genio, ¿cierto? Y uno ve a sus hermanos aguantando hambre. Entonces, ¿qué física ni qué física? ¿Qué hay que hacer? Pues rayar tarot, rayar carta astral y comer. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirle tributo a la astrología o no? ¿Solo por qué, pero no, o no? ¿Estamos cayendo muy bajo? Kepler pura, así le digo, Kepler pura astrología, pero el hombre hizo algo muy ¿qué? ¿Muy violento o no? ¿Y está asociado a lo que estamos discutiendo? Entre estas secciones cónicas está nuestro amigo Kepler. Lo que pasa es que no quiero ir allá porque Kepler es de otro cuento, pero está aquí con las secciones cónicas. ¿Me entienden? No es trivial, no es trivial. Bueno, muy bien, Ptolomeo. ¿Qué más hubo de Ptolomeo? A ver, hermano, cuéntenos. Me pareció muy interesante es precisamente la descripción que él hace del mundo y cómo es una explicación a que el sistema se perdurara por tanto tiempo y es como el nivel de rigurosidad matemática que él tiene, que hace que el sistema se autosustente, porque si él no escribe bien la realidad, pues con los epiciclos y eso es tan firme matemáticamente que se autosustenta, no necesita una explicación externa a pesar de que esté montado en eso. Ah, ya entendí. Creo entender lo que tú dices, que dices que el sistema es trigonométricamente, geométricamente elaborado, que siempre cae en las posiciones a priori de los planetas y todo, y eso le garantiza su funcionamiento, pero él no está preocupado en ¿por qué? ¿Sí? Es que el problema de los físicos matemáticos es que usted construye el modelo matemático y usted dice, pues ¿qué está haciendo? Lo que quiero. ¿Qué está haciendo? Pues montar las posiciones del planeta en los diferentes intervalos de ¿qué? De tiempo. Pero los físicos están muy jodidos. Ahora que los físicos dicen, áspero, muy chévere, porque funciona. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el mecanismo por el cual que eso funciona? Entonces obviamente es cuando uno empieza a preguntarse si es que hay una fuerza, si es que hay un motor, si es que hay una energía, ¿qué es lo que hay? Entonces, de alguna manera mi amigo dice que en el libro eso no se ha insinuado 100%, sino que casi todo es muy argumentado desde los qué, desde los números y desde las cuentas. Pero lamentablemente eso cae un poco en la parte del empirismo, pero no tanto. Es que en el empirismo hay un problema. En el empirismo la gente casi no le pone cuidado a las qué, a las cuentas. Casi solo le pone cuidado a los qué, a los fenómenos y a las explicaciones. Por ahí de vez en cuando echan cuentas, pero en el caso de Ptolomeo casi todo es que cuentas, son unos argumentos salvajes. Pero bien, Ptolomeo es bien interesante por eso. ¿Qué más hay por ahí? Ptolomeo, mi amiga, ¿qué dijo ahí en ese documentazo? Pues yo de algo que me parece interesante fue lo del sistema sexagesimal que decía. ¿Qué pasa? Que, pues, o sea, que en este caso, pues, lo menos yo lo usaba como para fracciones. Entonces, pues eso me pareció notorio porque él no lo utilizó ampliamente, sino se quedó como en esas. Ok. Bueno, no sé mucho lo del sistema sexagesimal, voy a echarle una revisadita a ver qué pasa ahí, porque no se va a decir mentira. Interesante, igual ustedes recuerden que la tradición sexagesimal viene de vieja ¿qué? De vieja data, ¿no? Yo les comentaba que el sistema sexagesimal tiene sus orígenes por allá, ¿dónde? Por allá en Babilonia, ¿no? Lo discutimos en Babilonia, los caldeos, bueno, por allá ya esas cosas están relativamente ¿qué? Planteadas y establecidas, pero entonces no sabía decirte por qué razón no los utiliza 100%. Sería interesante ver eso. ¿Qué más hay por ahí? Profe, yo lo he visto, era que le ponían otro título, o sea, no traducían el almagesto al más mayor, porque habíamos hablado. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Le ponían era sintaxis de... Sintaxis matemática.
Sintaxis matemática. Sí, sintaxis del tratado de matemáticas. Sí. Pero tengan presente que el nombre como tal es el más grande. Eso quiere decir el almagesto. El más majestuoso. De hecho, la palabra majestuoso está asociada a eso. ¿Van a tener? El más qué. El más grande. Pero es porque. Yo creí que estaba diciendo sí. Ok. Digamos en traducción etimológica es más por ese lado. Pues puede ser que de pronto en algún momento lo haya relacionado a las cuentas y a los cálculos, pero en general lo que yo entiendo es esa razón. Tocaría mirar de pronto la fuente de que nos está hablando. ¿Estamos? Bien, ¿qué más hay? Ya que el matemático dijo que este es el fin, ¿qué? Ahí dice, este es el fin, ¿qué? Pues yo tuve una duda al leer Uy, fue mal. porque no entendí muy bien a qué se refiere el catálogo estelar que hizo él basado en el que hizo Hipocrates de Nicea, porque dicen que son similares, sí, Hipocrates de Nicea. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que es más por referencias. Es decir, que el hombre puede referenciar ese, pero es posible que ellos no, por pérdida, no conozcan el de este tipo. Bueno, ¿sí me entiendes? Pero, eso cómo se construyen esos catálogos. Básicamente lo que se hace es lo siguiente. Uno toma puntos o estrellas establecidas por un fulano. Y lo que uno hace es volver a mirar en esa región y mirar si encuentra más estrellas y puntos. Entonces, de pronto él ya tiene los datos de este tipo y lo que hace es contar más puntos y agregarle al catálogo. Pero sí es posible que de pronto el otro catálogo no sea conocido. Entonces simplemente es que el que manda es el catálogo de quién, de Ptolomeo. Igual siempre se hace el update. Yo no sé si ustedes conocen al profesor Jorge García Farieta, que el hombre nos hablaba en sistemas de los catálogos, porque él trabajaba mucho con catálogos. ¿Qué son los catálogos? Decir, hemos encontrado una nueva estrella, tiene tal magnitud, tal brillo, tal color, si estamos tal temperatura, las que caracterizando o clasificando a medida que se van haciendo observaciones cada vez más precisas. Si estamos, te da presente que algo importante, Ptolomeo no tiene telescopio. ¿Aló? A veces se ven más o menos estrellas, depende de una sola cosa, de la ubicación geográfica. Yo creo que Ptolomeo se interesó en la geografía fue por eso, porque el hombre nota que dependiendo de la ubicación geográfica uno ve ciertas constelaciones o ve otras constelaciones. ¿Va a entender? Entonces es posible que el hombre esté interesado en determinar cómo en las diferentes regiones de la Tierra se ven diferentes estrellas y constelaciones. Catálogo es básicamente contar estrella, decir algo que se hace mucho, que es esto, declinación y ascensión recta. Entonces este ángulo es declinación y este ángulo es ascensión recta. Entonces usted dice tantos grados, esa vaina está ahí, en el espacio. Recuerden que eso se modela con el juego de la bóveda celeste, pero miren que no hay radio. ¿Aló? ¿No hay no hay radio, solo hay dos ángulos, que son dos ángulos vitales para construir cualquier circunferencia. Phi y teta, ya se ha medido así o se ha medido pasar. Entonces con estos dos ángulos usted da ubicación espacial de prácticamente cualquier punto en la bóveda celeste. Entonces los catálogos tienen esos ángulos de ascensión recta y de declinación. En esa época no creo que haya más, insisto, no creo que haya más porque él no tiene telescopio, solo tiene algunos aparejos, astrolabios básicos con los que permite que... Se ha visto que el astrolabio es un aparato que cuando uno va cambiando, entonces el ángulo va cambiando, va marcando, entonces va marcando el ángulo que estás midiendo. Un instrumento completamente básico. Y también a veces lo que hacen, claro que es más para el problema de las dimensiones del Sol y las dimensiones de la Tierra, que es un problema de regla de 3. O sea que para las proyecciones, pura geometría, hacen relaciones o reglas de 3 entre un valor o proporción del radio de la Luna tantas veces como el radio de la Tierra. De pronto por el arco, a veces infieren, es que los griegos son muy bravos para eso. Pero pues podría decirte eso en general. Llegó tu momento, mi hermano. A nuestro amigo Fuerzas Ficticias. Pues me pareció interesante cómo
digamos, usa la lógica proporcional para demostrar que la Tierra es redonda. Entonces plantea, se pregunta el uno, bueno, si la Tierra no es redonda, entonces debe ser plana. Y empieza a dar ciertas digamos, proposiciones o ciertas frases que luego llega a una contradicción. Entonces usa mucho la lógica proposicional para poder plantear todo eso. Usa también digamos, observa las constelaciones específicas y eso, para decir, no, pues si es plana, entonces debería haber la misma constelación en tal punto que en tal punto. Y muchas cosas. Interesante, ¿cierto? Te hago presente que aquí mi amigo me estaba diciendo algo, no entramos en detalle, pero este tipo, ya voy con vos, este tipo desarrolla apartes y avances sobre la trigonometría que no plana, sino trigonometría esférica. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en la bóveda celeste y la bóveda celeste en general no es una geometría plana, sino es una geometría esférica. Y entonces por allá empiezan a aparecer esas propiedades raras, ¿no? Como por ejemplo que uno en la geometría plana es una maravilla, uno dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, uno está relajado, luego viene un guache como esto y le dice la suma de estos tres ángulos en una geometría esférica ya no da ¿qué? Ya no da 180, da mayor que 180. Entonces uno empieza a preocuparse porque ya es un comportamiento distinto, porque como escuchábamos con los matemáticos la vez pasada, está pensado sobre una estructura completamente diferente. Y ahí es verdad, ahí es verdad. Y aquí es verdad que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 aquí en el piso. ¿No ven cómo es? Papito. A mí me parece bastante importante esa definición antigua, porque utilizan la base filosófica de la practicidad y de la teoría. Entonces allá se puede empezar a hablar pues, de un concepto como ciencia como tal, para la aplicación, digamos, de hechos observacionales, como las astronomías y demás. Entonces a mí me parece bastante, es muy interesante eso y me concentré en todo el texto pues, precisamente por eso. Hay algo importante, ¿sentiste vos que era como se parecía en algo a la ciencia actual? Sí, es que precisamente eso es lo que me parece como interesante discutir, ¿sí? Porque es que precisamente la ciencia se basa de la base observacional para llegar a una verdad, entre comillas, como mencionaste. Pero pues básicamente la filosofía es la que abre pie para que el ser humano realice ese tipo de acciones y se desligue de los canales que no son racionales. Entonces eso me parece pues, bastante importante. Este man se puso pesado. Claro. Bueno, ahí toca mirar algo que es importante y es... tiene su parte científica, es decir, seguramente uno siente a priori que está asociado al método científico y algunas cosas, pero al 100% no es ciencia como la actual. Pero el religión sigue siendo el mismo poder, la búsqueda de la verdad. Y precisamente la búsqueda de la verdad es la base fundamental de la ciencia. Es que no sé si sea la búsqueda de la verdad o solo esté buscando algo práctico para utilizar. Es que precisamente la practicidad es necesaria para, pues... ¿Para darle validez al conocimiento? Pues... Claro que sí, ¿no? De pronto un matemático piense que no es cierto y necesario. No, porque es ciencia, güey. No he dicho nada. Es que, ¿a qué punto voy? A que miren que pasa algo interesante y eso yo lo he contado miles de veces. Por ejemplo, hay un tipo, se está doctorando en matemáticas, algún día estos tipos nos hablarán de eso cuando ya sean redoctores. Pero miren, hay un tipo que se llama George Boole, el creador de la álgebra de Kiel, de Boole, yo no sé si ustedes la ven allá o no. Eso es un cuerpo axiomático, y eso no suena peligroso. Y es decir, que el tipo construye una álgebra que tiene fundamentos básicos de álgebra, yo no sé si es un anillo o no sé qué, entonces ustedes me corrigen. Básicamente eso tiene propiedades típicas como las propiedades de la suma y el producto. Entonces tiene propiedad asociativa, propiedad conmutativa, propiedad modulativa, tal. Y el man descubre que los argumentos de verdadero o falso, sí, solo sí, entonces cumplen cumplen ese tipo de propiedades. Entonces el hombre desarrolla lo que se llama la álgebra de Boole. Entonces el man encuentra que 1 más 1, álgebra booleana, sí, álgebra de unos y ceros. Entonces 1 más 1,
Álgebra de 1 nos dice, en este espacio solo existen dos números, se los presento. ¿Uno y qué? 1 y 0. Listo, tómalo. Entonces esa vaina tiene, yo no sé si es cuerpo, yo qué sé, una cosa matemática seria. El cuerpo, anillo, algo así. Bueno, esta gente sabe eso. El caso es que 1 más 1, 1 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 0 más 0, 0. Y 0 más 1, pues 1. Y luego va con la i, o sea, con el producto. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. Y 0 por 0, 0. Ahí te voy con ese dato, compañero, porque estoy con vos. Y es eso a priori, y por eso ahí tocaría discutirlo. Pregunto yo, ¿eso tiene carácter científico desde el punto de vista matemático? Es decir, está axiomatizado, está armado, es una tesis doctoral del año 1850, contemporáneo de diagramas de Venn, del señor Venn, y contemporáneo de Augustus de Morgan, de las leyes de Morgan. O sea que es, no dicho, el man está con la creme de la lógica matemática que tiene fuerza en el siglo XIX. Pero entonces yo les pregunto, voy para allá y luego voy para acá. Y es, si tiene axiomatización, tiene un cuerpo, tiene tal, ¿es una teoría matemática? ¿Es ciencia matemática? Sí, claro. Es ciencia Hay matemática. cosas inclusive peores, está la lógica difusa, por ejemplo. Uy, se puso pesado con la lógica difusa. Entonces, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero funciona axiomáticamente bien. Sí, y es ciencia matemática, hay campos de la matemática donde se utiliza. De hecho, es que lo que pasa es que la matemática va, yo suelo decir que va siglos adelante de la práctica que se le puede dar. Y tiene que ser así para que el mundo fluya. O sea, que hubiese sido de la teoría de la relatividad si cientos de años atrás no hubiesen desarrollado la geometría diferencial. O los tensores. El álgebra tensorial, por ejemplo, que en su momento no servía casi para nada, o la gente pensaba que no tenía ninguna importancia práctica. Ok, a ese punto es que voy. Y es, la matemática tiene un cuerpo para definirlo como ciencia. La física tiene una forma de definir algo que es útil o no es útil en la física. ¿Sí van a entender? Los matemáticos son arrogantes. Uy, qué. Porque a veces dicen que la física no es otra cosa que la aplicación de la matemática. Y yo digo que sí, que no, porque es que resulta que también hay otro enfoque que es el siguiente y que puede pasar con la matemática fácilmente. Como por ejemplo, hay un man que hizo un martillo. Cabrón, el man hizo un martillo. Pero resulta que por cosas del destino del azar, nunca, nadie, jamás en la vida vio el martillo. Y la gente sigue con ¿qué? Con piedras. Ahora la pregunta es, para que lo piensen, ¿no? Yo no estoy dándole quimada a nadie, esto se llama epistemología. Y cuando se llama epistemología uno tiene que pensar qué está haciendo, cómo y por qué. ¿Sí o no? Eso nadie lo usa. El martillo nunca fue usado. ¿Qué pasó con el martillo? ¿Se va a entender? Obviamente, la matemática tiene una cosa que es muy bonita y es puede garantizar la solidez de sus teorías a partir de sus ¿qué? De sus criterios de verdad, de sus formas de desarrollar ciencia, pero tiene un problema y es, a veces se pierde, como lo dice mi amigo, en el limbo, porque nadie lo ha ¿qué? Porque nadie lo ha usado. Y a veces entonces el uso podría darle, no sé si más validez o no, a lo que se está planteando. Es decir, allá puede ser un juego, puede cumplir ciertos criterios, pero a veces uno siente que si no está en el mundo real, eso es muy ingeniería también, que es muy peligroso, no es útil. Por ejemplo, la álgebra de Boole tiene un problema. En la álgebra de Boole salió, se hizo una tesis doctoral y pues el man se volvió ¿qué? Pues doctor, ¿no? El doctor George Boole, que desarrolló la álgebra de Boole y que nos tiene aquí con WhatsApp, taca, 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 taca. Porque el WhatsApp es que, toma tu 1, toma tu 0. A usted que le gustan las leyes de Kirchhoff y que Kirchhoff es la panacea, entonces corriente 1, no corriente 0 y venga, armamos este circuito. Y eso se hace con álgebras de quién? De Boole. ¿Me van a tener? Entonces, el punto es que la álgebra de Boole toma fuerza y se hace demasiado útil cuando alguien que la usa.
pero cuando Boole la planteó en el 50, 1850, hasta el año 1900, nadie la quería, o sea, nadie la usó. Eso quiere decir que el álgebra de Boole duró 50 años completamente que Y de hecho, refundida en el limbo. De hecho, hay otro problema, ¿no? Que cuando la matemática comúnmente se le toma una aplicación inmediata, tiende a fallar. Que es el caso que pasa con la física y las teorías de Aristóteles y de toda esta gente antigua. La física que hacían a base de sola matemática y por eso muchas teorías de esas fallan. O sea, la física no es solo aplicar matemática y de hecho la física coge fuerza y toma validez cuando deja de aplicar solo la matemática para comenzar a surgir. O sea, Con sus propios modelos. Exacto, con sus propios modelos. Entonces, bueno, ahí ¿sí me entiendes? La dialéctica del juego es esa, ¿sí? Entonces, pues Ptolomeo hace un poco eso, que es lo que estamos diciendo, el hombre no hace física así, el hombre hace matemática como aplicada, porque para que sea física y tenga forma de la física de nosotros, debería tener un modelo de carácter mecánico que diera cuenta de lo que está aquí pasando, pero como dijimos, Ptolomeo no está aquí. No está interesado en eso. O sea, hermanos, hablan recetas. Tan, 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 tan. La posición es tal, la posición es tal. Pero al hombre le falta el detalle de que, por decir algo, no, me disculpan, es una energía cinética. Obviamente no se sabe el criterio de energía. ¿Se va a entender o no? Pero de pronto plantear un modelo que vaya un poquito más allá de Dios o ese tipo de cosas. En ese punto el hombre está completamente quebrado respecto a la ciencia moderna. ¿Qué es el problema de casi siempre esa ciencia, de esa ciencia antigua? Que si bien funcionan las cuentas, le falta esa parte del qué, del modelo, como explicaciones físicas. Que el problema de la época de Newton es que es al revés. Es que vamos de extremo a extremo. En la época de Newton es, toma tus explicaciones físicas. ¿Dónde están las cuentas? ¿Cuáles cuentas? ¿Se va a entender? Es muy distinto el discurso. Y entonces después hay que esperar hasta Emmanuel de Kant, Comte y no sé quiénes, y empieza, obviamente con influencias ya newtonianas, y se empieza a armar el discurso combinando la cuenta y combinando el modelo, la idea, el concepto, ¿sí? El concepto de fuerza, el concepto de energía, bueno, todas esas barbaries. ¿Entienden cómo es? Bueno, pero Ptolomeo es interesante. Entonces ahí les dejo esa discusión, eso es un tema interesante, y por eso digo, a mí me encanta tener físicos y matemáticos porque son versiones mega distintas. Hay algo interesante respecto a la lógica difusa. Yo tuve unos años cuando era inteligente, eso no me pasó hace rato, y estuvimos pensando con un tipo hacer mecánica difusa, porque yo estuve trabajando, bueno, algunas cosas de matemática difusa. En esa época, estamos hablando como del 2011, acababa un colombiano de la Universidad de Santander de desarrollar un teorema que permitía hacer derivadas difusas. Entonces dijimos, bueno, si se pueden hacer derivadas difusas, el teorema de integrales ya se había sacado antes. Resulta que hacer sumas es más fácil que hacer restas. ¿Sí estamos? Entonces resulta que las derivadas difusas, bueno, un tipo votó el teorema y dijimos, bueno, si ya se pueden hacer derivadas e integrales difusas, pues ¿por qué no intentamos hacer una mecánica difusa? Porque al fin y al cabo la física mecánica depende o se puede construir a partir de derivadas e integrales. Bueno, lo que yo tengo en mente de matemática difusa, y hace tiempo lo rayé, era que era un cálculo diferencial, un cálculo integral aplicado, pero no a funciones, sino a montones de puntos, o sea, a relaciones matemáticas. Y en esas nubes de puntos uno construye modelos, las SUSY, y salen ahí un poco de cosas bien interesantes. Bueno, pero ahí les cuento de cosas que es que dijo, me picó el dijo. ¿Ya estamos? Ya está, volvamos al mundo. Amigos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo vamos ahí con Ptolomeo? Tenemos que revisar, hagamos una cosa, así, hermano, tengo un problema con vos, córrete hacia acá, o sea, mueve tu silla. No, vos no, él. Iron Maiden a la izquierda. Y mi otro amigo hacia la derecha, córrete un poquito, mi hermano, no es solo. No, hacia la derecha, Esto es, así es, perdón, hacia la izquierda. Es que la derecha mía es su izquierda, mi hermano, disculpe. Problemas del sistema de referencia. Oiga, esta fila
va a intentar leer sobre los dos primeros que tomos. Resumen light, algo sencillo, ¿no? Amiga, no quiero todo el libro porque todo el libro cuesta. Además, me podría mirar a los ojos y decirme, profe, pero es que hay más materias. Y por supuesto, porque eso es completamente redenso. ¿Estamos de acuerdo o no? Puede haber un solo curso, ojo, podría haber un solo curso que se llamara el Almagesto. ¿Cierto? Y un semestre discutiendo ¿qué? El Almagesto. Por eso a mí me encanta José Granés, que yo les comentaba, porque es toda la vida, güey, estudiando a solo ¿qué? A Newton. Entonces uno dice, ¿y en serio cómo puede la gente hacer eso? Pues les presento. Se puede, y si se hace decentemente se logran cosas muy impresionantes, muy chimbas, dijo un amigo, ahí quedó grabado. Sí, impresionante, es una maravilla. Señores, ¿qué dije? ¿1, 2? ¿2 qué? 2, 4. No, aquí 2, 4. 5 qué? 5, 6. 7 qué? 7, 8, los 3, les tocó solos. 8, 9 qué? 9, 10, ¿sí o no? 9, 10. Y 11, 12. ¿Listo? ¿Y hay 13? Sí, bueno, yo miro el 13. Bueno, no, yo miro el 13. Reviso algunos detalles. Insisto, no vamos a ir puntual. Pueden revisar Wikipedia, pueden revisar fuentes más tranquilas, que hagan un resumen. ¿Entienden? Porque sé que no hay 100% de tiempo de dedicarnos al libro y el libro es completamente salvaje. Cada libro de un personaje de esos es toda la vida y lo va a escupir a la cara y usted no va a saber dar cuenta de qué, de todo. Me encanta, ¿sí o no? O sea, suerte. Amigos, yo no sé por qué están guardando, pero bueno, no, parece que están aburridos o ¿qué pasa? Refresco mismo. Entonces, sigan siendo felices, como soy yo con este asunto, amigos. Pueden ser en paz. Amén. Y que quede grabado. Ensayar pal. Bueno, lleva más tiempo porque mi amiga me va a mirar con odio y todo. Ensayar para el lunes. Sí, el tomo que les tocó. Allá mi amiga ya no necesita gastarse, ya lo hizo de no quería señalarte vos. ¿Listo? Suerte.